A ver, hay momentos en la historia en que el mundo, digamos, se quiebra, pero no por una guerra, sino por el deseo. Y hoy vamos a clavarnos en dos de esos momentos. Están separados por más de un siglo, pero nos ayudan a entender una pregunta clave. ¿En qué punto el progreso nos deja de ayudar? Y más bien, ¿cuándo empieza a liberarnos de verdad? Por un lado tenemos la ambición sin control, la del oro, y por el otro, una máquina que lo cambió todo, haciendo mucho menos. Y miren, todo arranca con esta idea de Epicuro. Es que esta frase es la clave de todo lo que vamos a ver. Hay una diferencia abismal, diría yo, entre lo que de verdad necesitamos para estar bien, que ojo, es algo limitado y bastante fácil de conseguir, y lo que creemos que necesitamos para sentirnos importantes, que eso sí, es un pozo sin fondo. Justo esa tensión es la que vamos a explorar hoy. Ok, aquí están nuestros dos contendientes, los dos escenarios que lo ilustran a la perfección. A la izquierda, Sutter's Mill, 1848, el mero epicentro de la fiebre del oro de California. Y a la derecha, 1984, el momento en que se presenta una computadora que iba a cambiar las reglas del juego. Uno es el deseo, desbordado, sin límites. El otro es el deseo, filtrado, refinado. Vámonos primero a California. La noticia del oro no fue un simple dato, no. Llegó como una enfermedad, como una fiebre contagiosa. Familias enteras se deshicieron, pueblos se quedaron vacíos. La gente era capaz de caminar miles de kilómetros con la certeza absoluta de que el suelo, así nomás, los iba a hacer ricos. Y claro, esa fiebre trajo consigo un ruido, pero un ruido ensordecedor. Y no hablo solo del sonido de los picos y las palas en los campamentos. Hablo del ruido de adentro, el ruido mental. El estarse comparando todo el tiempo, el pánico a quedarte atrás, la angustia de no encontrar nada. Era una ambición que de verdad no te dejaba dormir. Y todo, absolutamente todo, se movía con una prisa desesperada. Nadie paraba, nadie se atrevía a detenerse, porque parar un segundo significaba aceptar que quizá todo era un engaño de su propio deseo. Esa urgencia sin fin los llevó a perder el norte por completo. La meta, por más que la alcanzaran, nunca era suficiente. Ahora, peguemos un salto de casi un siglo. El escenario es radicalmente opuesto. Aquí no hay multitudes sudando desesperación. Hay una sala en silencio y una pantalla. El Macintosh no llegó prometiendo riqueza ni grandeza. Prometió algo mucho más radical: claridad. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cuál fue el truco? Bueno, mientras toda la competencia se peleaba por añadir más funciones, más botones, más y más complejidad, Apple hizo justo lo contrario. Apostó por la simpleza. La idea era quitarle capas al asunto, eliminar todo lo que estorbaba, básicamente reducir la fricción mental. El resultado fue mucho más que un producto exitoso. Fue, de verdad, un cambio cultural. Esta simpleza en la tecnología no ofrecía más caos, sino todo lo contrario, prometía orden. Y con ese orden nos regaló tiempo, enfoque y sobre todo serenidad. Justo esa calma que todo el oro del mundo jamás pudo comprar. Bien, entonces, ¿qué es lo que conecta estos dos momentos tan distintos? La respuesta está en una filosofía muy antigua y, la verdad, casi siempre malentendida: el epicureísmo. Pensemos en ella como la herramienta, la lupa, que nos va a dejar ver por qué lo de Sutter's Mill fue un colapso interno y por qué el Macintosh, en cambio, fue un triunfo. A ver, por siglos la gente ha pensado que el epicureísmo es una caricatura. Lo han reducido a placer sin control, puros excesos, una vida de lujo, superficiales. Esa idea de que más placer siempre es la respuesta. Pero de verdad, nada que ver. No podría estar más lejos de la realidad. La verdad del asunto es mucho, mucho más profunda. Epicuro jamás propuso una vida de excesos. Lo que él buscaba era una vida libre de perturbaciones. Para él, el verdadero enemigo no era la falta de cosas, sino la ansiedad. Esa ansiedad que nos genera un deseo que no sabemos a dónde dirigir. El objetivo final no es la euforia del momento, es la tranquilidad de fondo. Y para que esta lógica nos entre de forma súper intuitiva, no hay mejor maestro que un animal que, bueno, conocemos perfectamente. Así que por un momento, olvidémonos de los textos filosóficos y simplemente observemos a un gato. Muchas veces vemos a un gato y pensamos, qué perezoso o qué indiferente. Pero si lo vemos con los lentes del epicureísmo, su comportamiento es algo totalmente distinto. No, no es perezoso. Es increíblemente preciso con su energía. Y no es indiferente. Es sumamente selectivo con su atención. Vaya, es que es la ilustración perfecta de este ideal.
Un gato administra su energía como un maestro. Descansa exactamente cuando lo necesita. Se mueve siempre con un propósito. Ignora por completo lo que no es necesario. Disfruta de lo que le es útil. Y sobre todo, nunca, pero nunca va a desperdiciar energía persiguiendo algo que no le dé estabilidad. Justo ese es el corazón del epicureísmo. Ok, ahora que tenemos esta idea de la precisión felina en la cabeza, volvamos a nuestras dos historias, porque es justo esto lo que nos va a permitir entender por qué una de estas ambiciones creó un caos terrible y la otra, en cambio, trajo claridad. Y aquí está el punto clave de todo. En Sutter's Mill, el deseo no tenía ningún tipo de filtro. La meta era acumular hasta el infinito. Y el resultado, obviamente, ansiedad y caos. Su método era expandirse sin parar. En cambio, con el Macintosh, el deseo estaba súper filtrado. La meta no era acumular, era alcanzar una claridad esencial. El resultado, enfoque y serenidad. Y su método, no la expansión, sino el refinamiento, quitando lo que sobraba. Pero lo más fascinante de todo esto es que esta filosofía no es solo para analizar eventos históricos. Se puede convertir en una herramienta súper práctica para el día a día. Pensemos en ella como una especie de tecnología personal, una tecnología íntima para poder navegar el caos del mundo moderno. Epicuro, muy listo él, propuso una forma de clasificar nuestros impulsos, algo que podríamos llamar un filtro de deseos. Es muy simple. La primera categoría es lo natural y necesario: comida, descanso, seguridad. Lo básico para una vida estable. Luego viene la segunda, lo que es natural pero no estrictamente necesario. Cosas que nos gustan, que son agradables, pero que deben tener un límite. Y al final, la tercera categoría, lo vano e ilimitado. Hablamos de la fama, el poder, la riqueza sin fin. Y ojo, porque es justo en esta última categoría donde se origina casi toda nuestra ansiedad. Y al final, toda esta herramienta se puede reducir a una sola pregunta. Es simple, pero increíblemente poderosa. Ante cualquier impulso, comprar algo, aceptar un nuevo proyecto, perseguir una meta, la pregunta clave no es ¿puedo conseguirlo? La pregunta es ¿esto va a reducir o a incrementar mi ruido interno? Si la respuesta es que te va a generar más tensión, mejor déjalo ir. Si te va a traer más calma, adelante. Y esto nos lleva, pues, al objetivo final de todo. El epicureísmo no está buscando una vida de fuegos artificiales y hazañas heroicas. Busca algo que en nuestros días es mucho más raro y valioso: una vida habitable. O sea, una vida que no nos pida estar sacrificando el presente todo el tiempo por un futuro que a lo mejor nunca va a llegar. Entonces, para resumir las ideas clave que nos llevamos. Primero, el sufrimiento, la mayor parte del tiempo, viene de un deseo mal enfocado, no de que nos falten cosas. Segundo, el progreso sin límites, sin un filtro, nos lleva directito al caos. Tercero, la verdadera riqueza no está en tener más, sino en liberarse de la necesidad constante de querer más. Y por último, la serenidad, esa llega cuando decidimos que es suficiente. Y con esta reflexión cerramos. En este mundo que no para de gritarnos más, vale la pena detenerse a pensar. ¿Qué sería esa única cosa que, si lográramos verla como suficiente, nos traería una calma inmensa a nuestra vida? La respuesta, claro, es súper personal, pero la pregunta, esa sí es universal.